Hermanos, hoy tengo algo que no solo quiero compartir con ustedes, sino que siento la gran necesidad de hacerlo. Esta historia es una de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías sobre el mundo, sobre los límites de la realidad. Hoy no es solo una historia de terror, es algo más, algo tan oscuro que te saca de onda, que quien me la contó no ha vuelto a ser el mismo desde ese día. Hace unos días contacté a un buen cuate al que llamaré Roberto. Él se acercó a mí después de mucho tiempo sin vernos y estaba algo diferente, como si estuviera cargando con un peso que lo aterraba. Al principio pensé que era algo personal. Cuando me empezó a contar lo que había vivido, entendí que lo que estaba arrastrando no era algo tan fácil de dejar atrás. Roberto nunca fue un hombre supersticioso, un tipo racional con los pies bien plantados en el suelo. Pero lo que me contó, bueno, eso cambió todo. La historia ocurrió hace bastantes años, pero aún hoy cuando habla de ella, su voz tiembla y sus ojos se oscurecen. Y créanme amigos, a veces las historias más aterradoras son las que no pueden contar por completo, las que se quedan grabadas en tu mente, pero que te cuesta mucho trabajo sacar a la luz. Él me dijo que no sabía cómo empezar, que no le gustaba hablar mucho de esto, porque siempre lo tiran de loco, pero al final no pudo dejar de contarme lo que le pasó. Cuando voló sobre el infame Triángulo de las Bermudas. Y hoy quiero compartir con ustedes, porque tal vez, solo tal vez, alguien en la audiencia pueda entender lo que ocurrió, o al menos pudiera ayudarme a mí y a Roberto a encontrarle sentido a esto que sucedió. Así que prepárate, porque esta historia te pondrá los pelos de punta. Me contó que fue en 1987, cuando él trabajaba para una empresa de transporte aéreo en Miami. Aquel día, él había tomado un vuelo rutinario, nada especial. Era uno de esos vuelos cortos, de ida y vuelta, entre Miami y las Bahamas. Un viaje que al principio parecía ser solo otro día de trabajo, pero lo que no sabía era que ese día el Triángulo de las Bermudas lo estaba esperando. El avión en el que viajaba no era grande, pero era bastante confiable. El clima, al principio, era perfecto, cielo despejado, nada que indicara que las cosas pudieran ir mal. Pero según me contó, hubo algo extraño desde el despegue. Algo que no lograba explicar. Algo que no podía ver, pero sí sentir. En el momento en el que el avión alcanzó los 10,000 pies, todo cambió. Comenzaron a sentir una especie de vibración, nada que los tripulantes o pasajeros pudieran identificar inmediatamente. Pero pronto, el ruido comenzó a volverse cada vez más extraño. No era el típico zumbido del motor, ni el crujido de las alas. Era algo más, algo fuera de lugar, como si el aire mismo estuviera alterado de alguna forma. Roberto comenzó a mirar nerviosamente al piloto. El hombre no parecía preocupado al principio, pero conforme fue pasando el tiempo, el miedo se reflejó en su rostro. Cuando él le preguntó qué estaba pasando, el piloto solo dijo algo que jamás olvidaría. Estamos cruzando algo que no debimos haber cruzado. Fue entonces cuando todo empezó a tomar un giro más perturbador. Los relojes del avión comenzaron a parpadear, como si el tiempo mismo estuviera descompuesto. A Roberto le dio un escalofrío cuando se dio cuenta de que la luz en cabina empezó a titilar sin razón alguna. Las pantallas del tablero también comenzaron a fallar, y cuando miró por la ventana, la vista ya no era la misma. No era la vista del mar de las Bahamas. En lugar de eso, todo parecía distorsionado. El mar abajo no era el mismo, no el océano que conocía. La superficie de agua estaba totalmente opaca, como si un velo gris lo hubiera cubierto. Y no solo eso, las nubes
sobre ellos parecían moverse de una manera bastante extraña. No como el viento normal. Eran violentas, erráticas, como si estuviéramos en medio de una tormenta pero sin tormenta. Fue entonces que el piloto empezó a entrar en pánico. No hacía más que revisar los instrumentos como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Las comunicaciones con la torre de control comenzaron a fallar. Ninguna de las señales salía como debería. Y algo más aterrador pasó. Los demás aviones que estaban en la misma ruta simplemente desaparecieron de las pantallas del radar. No se sabía si habían caído o si simplemente se desvanecieron. Y eso fue cuando sucedió lo impensable. El avión de repente comenzó a perder altitud rápidamente. Todos los pasajeros se asustaron. Roberto me dijo que sintió cómo el aire se volvía cada vez más denso, como si todo a su alrededor se estuviera comprimiendo. El sonido de la cabina era opresivo, pero lo peor fue cuando el piloto gritó: "Nos están observando". Aquel grito nunca lo olvidará. Algo había fuera del avión, algo que se sentía, pero que no se veía. Roberto miró por la ventana, y aunque la vista estaba distorsionada, alcanzó a ver una figura bastante grande, oscuro, que se movía en el agua. Algo que no debía estar ahí, algo que no era natural. Aterrados, los pasajeros empezaron a gritar. Algunos rezaban, otros estaban paralizados, incluso algunos con ataques de ansiedad, pero nadie podía hacer nada. Roberto pensó que perderían la vida en ese instante, y luego la luz brillante apareció. No era un relámpago, no era un reflejo del sol, era una luz que parecía provenir de otro lugar, de otra dimensión. Se acercaba rápidamente, y de alguna manera todo comenzó a volverse completamente silencioso. No había viento, no había sonidos, nada. En ese momento, lo único que escuchó Roberto fue un susurro extraño. En la radio del avión solo decían 3 palabras: "Ya es tarde". El avión comenzó a caer, como si algo lo estuviera arrastrando hacia abajo. Y en el último segundo, cuando todos pensaban que el impacto sería inevitable y mortal, todo se detuvo. En un parpadeo, el avión se estabilizó y la luz desapareció. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Cuando aterrizaron en las Bahamas, nadie dijo nada. Nadie mencionó nada de lo que había pasado. El capitán no hablaba, el copiloto completamente en silencio. Los pasajeros igual, parecía que habían olvidado cómo hablar. Roberto, confundido y aterrorizado, simplemente salió del avión y se alejó lo más rápido que pudo. Pero el miedo jamás lo dejó. Los días siguientes fueron pesadillas, y ahorita ya no fueron días, fueron bastantes años. Siempre escuchó la misma voz en su mente, repitiendo esas palabras: "Ya es tarde". Nadie le creyó, lo tiraron de a loco, pensaban que era su imaginación o que se estaba echando choros, ¿no? Cuando trató de contar lo que había vivido. De hecho, nadie lo quería escuchar. Y aún hoy, cada vez que vuela por esa zona, siente esa misma presión en el aire, esa misma presencia. Ahora, cada vez que lo cuenta, su voz tiembla y me dice que algo o alguien está esperando, que tal vez nunca salieron realmente de allí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible que el Triángulo de las Bermudas sea más que un simple misterio geográfico? ¿Acaso esconde algo que no podemos comprender? ¿Algo que desafía las leyes de la física y de la razón? Si alguna vez han estado cerca de ese lugar, ¿han sentido alguna vez esa extraña presencia que Roberto nos contó? O quizá tú mismo has tenido alguna experiencia similar. Quiero saber qué opinas, deja tu comentario abajo, dale like,
si te ha dejado pensando y comparte esta historia con tus amigos. Pero sobre todo, suscríbete a mi canal para más relatos que te desafían la realidad. Y recuerda, no todos los que cruzan el Triángulo de las Bermudas regresan. Tal vez la próxima vez seas tú. Nos vemos en el siguiente episodio del Armario de los Monstruos, porque el misterio nunca duerme. Y nosotros, tal vez tampoco. El armario de los monstruos, un portal al infierno, donde los muertos resucitan y los vivos sufren, con garras y colmillos.